A ver, botas de agua. Ya quiero una. No sé qué. Cuando digas su nombre. Ya veo.
Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Niños, buenos días, buenos días. Vamos con la lista. Muy buenos días, economía. Buenos días, Buenos días, economista. Buen día. Buenos días, economista. buenos días. Aguirre. Aguirre. Alarcón. Buenos días, economista. Esa lista no es de aquí. Alarcón. Álava. Alcíbar. No, economista, que la lista no es de aquí. Nosotros somos 1-3. 1-3 estoy colocando. Ah, telemática, qué bruto. Ya, disculpen. Ustedes son industriales. Qué pena, estaba bien confundido. Gracias. Ahora sí, Acosta. Buen día, economista. Presente. Alay. Buen día, economista, presente. Altamirano. Día, presente. Anchundia. Buen día, presente. Arias. Presente. Arroyo. Presente. Barahona. Presente. Basurto. Presente. Beltrán. Beltrán. Burbano. Presente. Presente, economista. ¿Quién dijo presente? Beltrán. Cadena. Presente. Santos. Presente. Castro. Presente, Castro. Carriel. Presente. Chichanda. Presente. Cuello. Presente. Correa. Buenos días, economista. Presente. Ávila. Presente. Delgado. Presente. Fajardo. Presente. García. Presente. Criollo. Perdón, Gordillo. Presente. Guerrero. Presente. Aramillo. Presente. Pino. Presente. Yaguno. Presente. López. López. Magallón. Presente. Martínez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Mite. Presente. Montserrat. Presente. Narváez. Presente. Onofre. Onofre. Presente, Onofre. Ortiz. Ortiz Jaime, presente. Ortiz Santana. Presente, Ortiz Santana. Yafiel. Presente. Pilamuga. Presente. Pino. Presente. Listo. Rizo. Santos. Buenos días, economista. Presente, Rizo. Buenos días, presente, Santos. Silva. Silva. Urquiza.
Urquiza, Valeriano, Buenos días. Buenos días. Valeriano, presente. Vallejo, Buenos días, profesor. Vallejo presente. Silva presente, dice por mensaje. Vallejo. Presente, Vallejo, profesor. Pera, Yepes, Buen día, presente. vamos a los atrasados, vamos a ver, López, Vera, bien, están casi todos. Secretaria, ¿por dónde anda? Secretaria, Dígame, economista. ¿cómo está, secretaria? ¿Cómo le va? Ayúdame con algo. ¿Qué grupos Diga. tú querías poner? Porque la semana pasada no pusieron todos. Cuéntame. Tocaría el grupo 4, 5 y 6. 7 y 8. 4, No me alcanza. 5. Ya, Y listo. 6. 4, 5, 6. Envíen todas las diapositivas del 4, 5 y 6 comience. A ver, el 4, comparta por favor las diapositivas. Comencemos. Ya, profe, ya va. El compañero Cristian Castro va a compartir las diapositivas. Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros y profesor. Ahorita va a exponer el grupo número 4 sobre un tema muy importante, el cual sería la globalización. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, economistas y compañeros. El tema que me tocó es hablar sobre la globalización de los beneficios y de los problemas, un dilema ético. La globalización se extiende con gran rapidez y complejidad, afectando el orden social, cultural y económico de los países. Este fenómeno puede ser una gran oportunidad de crecimiento para las empresas, pero a su vez puede convertirse en una amenaza para aquellos que no han desarrollado una cultura fuerte centrada en sus valores. En este contexto, el objetivo de este artículo es reflexionar sobre la importancia de la ética en la globalización y presentar algunas iniciativas difundidas mundialmente a favor de código de ética, especialmente los códigos globales. Los códigos éticos globales ayudan a definir el camino y la manera de hacer negocios de tal manera que la globalización sea un instrumento para el desarrollo de los países. La siguiente compañera, por favor. La siguiente diapositiva, compañero. Voy a hablar sobre las ventajas de la globalización. En economía, entendemos que está el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial, la disminución de los costos de producción. En política, se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio, entre otras. En cultura, mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación, incentivo de la actividad turística. Y en lo social, las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones como la distancia gracias al desarrollo tecnológico. Muchas gracias. A continuación, mi compañera acerca del tema. Buenas tardes, buenos días compañeros y economistas presentes. Para profundizar más en este tema que son las ventajas de la globalización, hablemos un poco sobre definir un poco que ya se sabe qué es la globalización, pero no está de más recalcar que es un medio de integración e interdependencia por el cual se han modificado los procesos económicos, políticos y culturales, sociales y económicos. Esto no quiere decir otra cosa que los cambios generados en todos estos ámbitos. A continuación, se ejemplificarán unos puntos en cuanto a las ventajas en cada uno de estos puntos, como en la economía, que tenemos libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. A la globalización ser un cambio
busca una transformación en todos los ámbitos, en el desarrollo de potencias o de países. Y como tal, el libre comercio de servicios y bienes a nivel mundial es un flujo de comercio trascendental que ayuda al proceso de la misma. También tenemos disminución de costos de producción, mayor competitividad empresarial y de calidad de productos. Ya saltándonos a lo que es la política. En la política se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio, los planes de cooperación, la seguridad jurídica, la seguridad mercantil, nuevas políticas públicas, entre otros. En la cultura tenemos un mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación, incentivo de las actividades turísticas y se comparte un conjunto de valores universales que Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre las desventajas y todo lo malo que ha traído la globalización a lo largo de la historia. En la cara negativa del proceso de la globalización están principalmente la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Resulta paradójico que se fomente un mismo estilo de vida global cuando las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. En la primera desventaja tenemos el intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional. Como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural, cualquier desvío de las pautas generales es visto con recelo. Sin embargo, este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. La bondad o maldad dependerá de las consecuencias. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para los ciudadanos. Como segundo punto tenemos la pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Tal vez se tenga que situar el debate en si esas identidades nacionales son estáticas o si siempre han estado evolucionando. En este segundo caso, el problema estaría más en la uniformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio, al mismo estilo de vida y se pierdan los rasgos característicos que hace único a cada país. Como tercer punto, tenemos el declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de desaparición o, al menos, de pérdida de influencia en sus territorios. En la vida de una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de que esas esencias que definen a los pueblos perduren en la medida de lo posible. Como cuarto punto, tenemos el aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costes de producción son un poco más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias perniciosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo, se ha incrementado el paro en los países desarrollados y se abarata la mano de obra. Y por otro, se han precarizado los empleos y se han perdido derechos que formaban parte del llamado estado de bienestar. Como quinto punto, tenemos la concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de la globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico.
Por su parte, los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva. Mientras el proceso avanza, en muchos países se han vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que, tal vez, la humanidad aún no está preparada para lograrlo. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la transnacionalización. La transnacionalidad es la noción que define y engloba lo que excede el marco de una nación. Esta noción está fundamentalmente ligada al fenómeno de la mundialización. Por ejemplo, sin duda está presente en lo que es la economía, la evolución de las empresas multinacionales y el surgimiento de las firmas transnacionales. El término engloba las acciones y todo aquello que se realiza a través de las fronteras nacionales o traspasando las mismas, para así tener efectos en un nivel más general. Comúnmente, por ejemplo, el concepto hace referencia a las acciones y normativas de la Unión Europea, en la distinción entre la internacional, que ya sea entre gobiernos nacionales y controlados por ellos, y supranacional, que es la delegación de poderes a un nivel más alto que el de los gobiernos. Según el principio de subsidiariedad, las acciones deberían ser tomadas en el nivel más bajo del gobierno posible y más próximo a los asuntos en cuestión, para así maximizar y profundizar la responsabilidad de cada quien y bien atender las necesidades de la gente. No obstante, las acciones desarrolladas en el marco de la Unión Europea a menudo están bien justificadas en cuanto a su carácter transnacional, por el valor añadido que ello supone. En un marco transnacional, la jerarquía es mayor y la experiencia de un país puede demostrarse útil para los otros en general. La transnacionalización es una forma específica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que transciende los espacios nacionales de una manera de estrechar relaciones transfronterizas sin que haya un centro de poder, de recursos o de referencia muy clara. Esas relaciones y redes que traspasan las fronteras no se tejen principalmente entre estados y gobiernos, ni se despliegan en todo el orbe, sino que se extienden entre localidades muy precisas a diversas escalas. En el ámbito micro, el transnacionalismo incluye a los hogares con familias de migrantes legales o indocumentados, que mantienen relaciones transfronterizas mediante viajes, redes sociales, comunicaciones a través de la voz o ya sea de imágenes y envío de remesas. Pero las migraciones internacionales enfatiza que no son globales ni están desterritorializadas. Y bueno, a continuación va a hablar mi compañero sobre lo que es el coloniaje cultural. El coloniaje cultural. Durante el periodo de la conquista se generó en América una mezcla entre culturas en las que se encontraron la europea, la aborigen y la africana, introducida por los esclavos que los europeos trajeron de África para que suplieran toda la demanda de mano de obra. Este sincretismo cultural produjo lo que el crítico Pedro Enríquez Ureñas denominó una nueva sociedad con unas características propias. Los conquistadores trajeron a América una estructura social aristocrática basada en el vasallaje. Junto con ella, introdujeron en América la religión cristiana y la lengua española, que se impusieron a los habitantes americanos, lo que garantizó en parte el dominio físico y moral de los indígenas. Religión y lengua, de hecho, fueron dos elementos más importantes en el triunfo de los conquistadores sobre muchas de las culturas precolombianas. Los indígenas americanos y los esclavos africanos también contribuyeron a la creación de esta nueva sociedad, a pesar de la imposición europea. Los indígenas y los afroamericanos poco a poco introdujeron su propia cultura dentro de la española, muchas veces sin que se notara. Por la noche, muchos esclavos se dedicaron a bailar y a cantar en honor a sus dioses africanos. De la misma manera, muchos indígenas siguieron practicando sus rituales mágicos religiosos. Todas estas prácticas fueron
permeando la cultura lentamente, creando manifestaciones en las que intervinieron varias culturas. Por ejemplo, en la santería, que es un sistema religioso caribeño, se fusionaron creencias del catolicismo con tradiciones religiosas africanas como la yoruba y orisha. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi tema es la ciudadanía universal. Es una condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universalizada de ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado tanto en sentido nominal como territorial. La ciudadanía universal no es un concepto nuevo. Ha sido trabajado y aceptado en el ámbito internacional, vinculado directamente con la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos deben incluir un derecho básico a la ciudadanía, que actualmente se formula solo negativamente como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. La Constitución de Ecuador fue aprobada en el 2008. Consagra la ciudadanía universal como principio rector de las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano y propugna la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición extranjera como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte y sur. Muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo número 4. Bien, el siguiente grupo, por favor. Buenos días, economistas. Somos el grupo 5, integrado por Tayri Yaguno, Jesús Onofre, Mabel Rizo y Diego Vera y mi persona Romina Campos. A continuación, mi compañero les va a hablar acerca del tema del primer tema. Bueno, como ya tuve problemas con el audio, pero yo les voy a hablar acerca de este tema. Bien, la globalización se extiende con gran rapidez y complejidad afectando el orden social, cultural y económico de los países. Este fenómeno puede ser una gran oportunidad de crecimiento para las empresas, pero a su vez puede convertirse en una amenaza para aquellas que no han desarrollado una cultura fuerte centrada en sus valores. Los códigos éticos globales ayudan a definir el camino y la manera de hacer negocios de tal manera que la globalización sea un instrumento para el desarrollo de los países. Globalización significa que todos dependemos unos de otros. Las distancias importan poco ahora. Lo que sucede en un lugar que puede tener consecuencias mundiales. Gracias a los recursos, instrumentos técnicos y conocimientos que hemos adquirido, nuestras acciones abarcan enormes distancias en el espacio y en el tiempo. Por muy limitadas localmente que sean nuestras intenciones, erraríamos si no tuviéramos en cuenta los factores globales, pues pueden decidir el éxito o fracaso de nuestras acciones. Lo que hacemos
¿Me están escuchando? ¿Sí se Sí, escucha? Romina. Ahí Sí, está. sí. Lo que hacemos puede influir en las condiciones de vida de gente que vive en lugares que nunca visitaremos o de generaciones que no conoceremos jamás. Seamos conscientes o no, estas son las condiciones bajo las que hacemos hoy nuestra historia común, aunque buena parte de la historia que se va tejiendo dependa de las decisiones humanas. Las condiciones bajo las que se toman estas decisiones escapan a nuestro control. No se puede hacer nada para dar marcha atrás a la globalización. Uno puede estar a favor o en contra de esa nueva independencia mundial, pero si hay muchas cosas que dependen de nuestro consentimiento o resistencia de la equívoca, forma parte hasta la fecha adoptada de la globalización. Hace solo medio siglo, Karl Jaspers podía aún separar limpiamente la culpa moral cuando hacemos daño a otros seres humanos. Bien, por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer, de la culpa metafísica, la cual sentimos cuando se hace daño a un ser humano, aunque dicho daño no esté en absoluto relacionado con nuestra acción. Esta distinción ha perdido su sentido con la globalización. La frase de John Donne, no preguntes nunca por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Representan como nunca la solidaridad de nuestro destino, aunque todavía esté lejos de ser equilibrada por la solidaridad de nuestros sentimientos y acciones. A continuación les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de la globalización. Bien, como todo proceso histórico, la globalización tiene una serie de ventajas y desventajas que están vinculadas a una serie de factores que parecieran estar desconectados entre sí, pero que en realidad están concatenados. La unión de los estados para crear bloques económicos, las migraciones masivas, el desarrollo de la tecnología y la accesibilidad son solo algunos de los aspectos a considerar para calibrar el impacto de la globalización en el mundo, tanto desde el aspecto positivo como negativo. El área económica, sus ventajas son que tiene mayor intercambio económico o comercial entre países. Y una de las desventajas tenemos que son prácticas intervencionistas y el aumento de la desigualdad y el desempleo. En la tecnología tenemos que hay de las ventajas un mayor intercambio tecnológico entre naciones, aceleración del aparato productivo y científico, comunicación global en tiempo real, y en desventajas que la tecnología sustituye la mano de obra no calificada y el aumento de la desigualdad generada por la falta de acceso a la tecnología. En la cultura podemos ver que tenemos las ventajas de multiculturalidad y mayor riqueza lingüística. Y desventajas, la transculturalización y la desaparición de las lenguas y dialectos autóctonos. En el área del ambiente, una de las ventajas es que estimula el turismo y las desventajas es que genera daños al medio ambiente. A continuación, mi compañera. La transnacionalización es una forma específica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que transciende los espacios nacionales, una manera de estrechar relaciones transfronterizas sin que haya un centro de poder, de recursos o de referencia muy claro. Esas relaciones y redes que traspasan las fronteras no se tejen principalmente entre estados y gobiernos, ni se despliegan en todo el orbe, sino que extienden entre localidades muy precisas a diversas escalas. En el ámbito micro, el transnacionalismo incluye a los hogares con familias de migrantes legales o indocumentados que mantienen relaciones transfronterizas mediante viajes, redes sociales, comunicaciones a través de la voz o de imágenes y envíos de remesa. La transnacionalización se expresa a través de múltiples formas que se examinan y ejemplifican en las investigaciones que ha realizado el autor con base en una etnografía o sociología multisituadas. Las migraciones laborales internacionales constituyen una de las formas destacadas de este transnacionalismo, en el que se descubre cómo se tejen las redes y las relaciones sociales.
Para conocer su dinámica, el autor complementa las encuestas que ha realizado con migrantes con el estudio de casos que permiten observar estos cambios de manera intensiva y a profundidad. Coloniaje cultural. Desde hace unas 2 décadas se ha vuelto casi inflacionario el discurso que incluye los conceptos de colonialidad, descolonización e interculturalidad, no solo en el contexto de la emergencia de nuevas propuestas políticas en diferentes países de América Latina, sino también es las ciencias sociales críticas y voces que pretenden rescatar la posmodernidad para una teoría crítica y poscolonial de las sociedades multi o pluriculturales. Muestra de ello son las nuevas constituciones políticas del Estado del Ecuador y Bolivia, donde abundan las referencias a estos neologismos que han sido sacados de la esfera netamente académica. Lo que a primera vista parece una victoria de la apropiación popular del discurso intercultural y descolonizador, puede resultar, desde un enfoque emancipador y crítico, un secuestro etnocéntrico, posmoderno y un tanto romántico de una herramienta de interpretación sociopolítica y cultural. Al igual que respeto a la filosofía posmoderna, también referente a la filosofía intercultural. A continuación, mi compañero. La ciudadanía universal. La ciudadanía universal es la condición que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política. Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado. Sin embargo, los derechos humanos pueden entenderse como una forma universalizada de la ciudadanía, que trasciende los límites de la pertenencia al Estado tanto en el sentido nominal como territorial. Los derechos humanos deben incluir así un derecho básico a la ciudadanía, que actualmente se formula solo negativamente, como el derecho a no ser privado de la nacionalidad. Este derecho podría reformularse como un derecho positivo, como el derecho del acceso a la ciudadanía sustancial, es decir, el derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en ella, de manera permanente, no solo con respecto a sus derechos humanos universales, sino también como de respecto a los derechos de la ciudadanía más específicos en las sociedades en las que reside. La existencia de los derechos inherentes a la ciudadanía implica siempre una llamada dirigida a las autoridades políticas, que pueden hacer efectivo dicho derecho. Para los derechos universales, estas constituciones no pueden ser solamente las del Estado soberano, individualmente considerados. La efectividad de los derechos humanos necesitan claramente instrumentos más sólidos del derecho internacional y de un poder judicial internacional que garantice tales derechos. En las estructuras políticas globales, tales instituciones se encuentran actualmente situadas a niveles de la comunidad internacional de los estados. La ciudadanía universal no es un concepto nuevo, ha sido trabajado y aceptado en el ámbito internacional, vinculado directamente con la universalidad de los derechos humanos. La Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, consagra la ciudadanía universal como principio rector de las relaciones internacionales del Estado ecuatoriano y promulga la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y del progresivo fin de la condición extranjera como elementos transformadores de las relaciones desiguales entre los países, específicamente norte y sur. Gracias por su atención. Bien, ¿algún grupo voluntario que quiera exponer? No, listo, vamos al resumen.
Bien, vamos a hablar de los beneficios y los problemas de la globalización, un dilema ético. Bueno, ¿por qué se define un dilema ético? Una ética en la que nos dice la diferencia entre bien y mal. Con tu ética tú sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo. Y lo que es bueno y malo no es relativo, no es que sí, es que robar es malo, pero si robo esto chiquito está bien. O sea, robar es robar. No es que mentir es malo, pero si miento un poquito es por una buena razón. Es malo. O sea, no, la ética no es relativa, es absoluta. ¿Cuál es el dilema ético? Bueno, ¿qué beneficios hay y qué problemas trae la globalización? ¿Son mayores los beneficios que los problemas? Por supuesto que son mayores. Precisamente por eso es tan buena la globalización. Es que de por sí las cosas son buenas en función de sí mismas, no por quien las usa. Por ejemplo, la globalización es buena si alguien la usa para el bien, y la versión es mala si alguien la usa para el mal. Si usted usa el internet para acosar, para insultar, para hacer bullying, es malo. Si usted usa el internet para ayudar, para apoyar, para comunicarse, socializar, conocer personas, es bueno. No es culpa del internet, no es culpa del Facebook, es culpa suya en la forma que trata esa herramienta, en la forma que usa la herramienta. Es como el famoso caso de Saab, el supuesto testaferro Maduro. Que por cierto ahora Maduro ya no es dictador, ya Estados Unidos ya mandó una comisión a pedirle petróleo a Venezuela, y Venezuela le responde que no hay problema si le quita la sanción. Lo que pasa es que Rusia es uno de los que más le vende petróleo a Estados Unidos, y ahora como están en pelea, le va a quitar el petróleo, Estados Unidos se queda sin petróleo. Entonces tiene que andar buscando al antiguo enemigo que es Venezuela a pedirle, no fuimos tan mal. Más de 10 años bloqueado Venezuela, confiscado el oro de Venezuela, reconociendo a Guaidó, un golpista en Venezuela como presidente, porque Estados Unidos lo reconoció como presidente a Guaidó. ¿Por qué le va a pedir petróleo a Maduro y no a Guaidó? Porque el presidente es Maduro. Querían hacer un golpe de Estado, tener un país afín para que le regale el petróleo como lo hacen los otros países que son afines. Son intereses económicos nada más. Ahora que necesitan van y le dicen, ya tranquilo, no pasa nada, denme petróleo. Ahora sí es el presidente Maduro, ya no es el dictador. Por eso cuando Estados Unidos Biden dijo dictador a Putin, yo creo que ya decirte dictador a un presidente es darle una medalla. Porque te dicen dictador todo lo que son contrarios a tus intereses o a los intereses del mundo. Estados Unidos no está defendiendo Ucrania, Estados Unidos está defendiendo sus intereses. Por eso le mandé la investigación para que ustedes vean cuál es realmente el problema que hay en Rusia-Ucrania, que no es netamente, bueno, sí es entre ellos, pero no es netamente que están defendiendo Ucrania. Están defendiendo y atacando a Rusia, están aprovechando para ponerle sanciones a Rusia, porque si fuera así, ¿por qué no sancionaron a Estados Unidos cuando invadió Irak, cuando invadió Afganistán, cuando le hace la guerra a Siria? ¿Por qué no sancionan a Israel cuando ataca a Palestina? Porque hay una doble moral ahí. Entonces, poniendo el caso del ejemplo de la globalización, se dijo que Assad había utilizado el Sucre, el sistema de compensación regional creado por Correa, que por ese intermedio de ese mecanismo robaron. Sí, es que el problema no es el mecanismo. Por política se le echa a este señor que se le echa la culpa a Correa, que creó el mecanismo. No, el mecanismo no es el culpable, es los que lo usaron mal, porque hubo muchas exportaciones efectivas, buenas. Que habrá habido exportaciones malas, pues no es culpa del sistema, es culpa del que usa mal el sistema. Entonces, si vamos a eso, la droga se sale exportando a veces por los contenedores. Es culpa de las exportaciones, vamos a suprimir las exportaciones para que no haya exportación de droga. No, no es culpa del sistema, es culpa de los malos que usan mal el sistema. Entonces, la globalización en sí no es el problema es la gente mala que usa la globalización para cosas malas. Vamos a ver primero los pros o los puntos a favor de la globalización. Economía, principalmente el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial.
Ahora, más que antes, tenemos la posibilidad de comerciar a todo nivel en el mundo y hay cualquier cantidad de oferta de productos y también se demandan muchos servicios y productos. Disminución de los costos de producción, ¿por qué? Porque ya no produzco solamente para Guayaquil, ya produzco para Ecuador, ya produzco para Sudamérica, ya produzco para el mundo. Voy a producir mucho más y eso baja mis costos de producción. Mayor competitividad empresarial debido a que yo, mejor calidad, y debido a que yo ya no compito con mi vecino, sino estoy compitiendo con el que está en Perú, estoy compitiendo con el que está en Bolivia, estoy compitiendo con el que está en Argentina, estoy compitiendo con el que está en España. Yo compito ya con el mundo. Por ende, hay artículos de mucha mejor calidad que uno tiene que mejorar para poder competir. Y obviamente también hay más competitividad a nivel empresarial mundial. En la política se ha modificado la legislación nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio. Hay mejores aperturas para realizar comercio a todo nivel. Pero también, eso lo vamos a ver en la parte negativa, en la parte política, como ustedes ven, hay un conflicto, hay intereses creados, la Unión Europea apoyando a Estados Unidos, a Rusia apoyando a Venezuela, Cuba, China, o sea, se aíslan y se polariza, ese mundo bipolar vuelve a existir porque son intereses e ideologías que se contraponen. Estados Unidos, ¿por qué le conviene a un gobierno neoliberal? Así no haga obras, así no trate bien a un país, porque le conviene para que le deje a sus transnacionales trabajar bien, llevarse los recursos del país. ¿Por qué no le conviene un gobierno socialista o comunista? Porque no es afín a ellos, porque no les va a dejar llevarse los recursos gratis, porque no lo va a dejar hacer lo que quiere y por ende no le conviene. Es un problema político, no es un problema de la libertad. Eso de la libertad, igual somos libres todos. Que la dictadura no es alguien que gobierna, que gana elecciones. Si el pueblo quiere elegirlo 2, 3, 4 veces, no hay problema, no hay dictadura. Entonces, en política se da esas cosas, ¿no? Otro, la cultural, la ventaja cultural, un mayor intercambio cultural entre naciones. Hoy más que nunca conocemos la cultura de otras partes del mundo sin siquiera haber viajado. Solamente con ver películas turcas, películas coreanas, películas, novelas turcas, novelas coreanas, ya conocemos. Por ejemplo, otra vez vi, no la vi entera, vi por partes, veía, creo que era de Filipinas esa novela. Yo pensaba que ellos vivían diferente. Las mismas novelas turcas, viven como Occidente. Entonces se da cuenta, uno aprende muchas cosas. Y eso no es de ahora, eso es de hace años. Por ejemplo, hace años llegaban en los 90 películas, en los 80 películas mexicanas, novelas mexicanas, y uno sabe mucho de la cultura mexicana. Y uno va aprendiendo eso. Eso aumenta el intercambio cultural definitivamente. Por todo esto de las redes sociales, por todo esto de la globalización. Con YouTube, usted puede, si usted va a viajar a Argentina, cuando yo viajé a México, pero me metí a YouTube, me puse a averiguar todos los lugares que yo podía conocer. Me metí inclusive a Google Maps. Y es más, casi conozco Tangamandapio, de Jaimito Cartero del Chavo. Pasamos cerca, pasamos unos kilómetros, no pudimos desviar porque ya había un itinerario y me quería cobrar mucho el bus, el taxi, para desviarse. Digamos, camino, digamos, de México ya hacia Pasco y de ahí hacia Acapulco. Entonces, nos quedaba de paso, pero había que desviarnos y me tenía un costo adicional. Entonces, por eso no pude conocer Tangamandapio, tan famoso por Chavo del Ocho. Pero eso lo haces por el internet. Sí puedo conocer otros sitios en Ciudad de México que no estaban en mi itinerario, que como lo busqué en Google, como lo ubiqué, pude llegar a esos sitios a conocerlos inclusive de forma gratuita. Entonces es muy interesante la parte cultural y lo que la globalización nos ayuda y el internet nos beneficia. El incentivo de actividades turísticas se comparte un conjunto de valores universales, los valores son universales y se van a universalizar mucho más debido a esta globalización. No es que el derecho a la vida aquí sí, allá no. Claro, igual habrá doble moral siempre. Por ejemplo, se defiende a las mujeres, más que nada de Estados Unidos, el derecho a la mujer. Es que los talibanes tratan mal a las mujeres. También lo hacen los árabes sauditas. Sin embargo, Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos y no pasa nada, no hay sanción. Los talibanes no son aliados, son enemigos, entonces ahí sí los atacan. Entonces hay una doble moral. Pero en lo social, pero en
cultura y en lo de la parte política, tiene mucho que ver esta globalización para conocer la situación de estas naciones, de estas sociedades que son distintas a las nuestras, y obviamente al ser distintas a las nuestras, tendremos que conocerlas para saber cómo piensan, para saber cómo son, para saber definitivamente cómo se aplica ciertas leyes, que son universales, sí, pero hay leyes, por ejemplo, en los árabes, creo que en los talibanes mismos, si alguien roba, le cortan un dedo, le cortan la mano. Aquí si alguien roba, lo apresan, que Occidente, el trámite de Occidente es apresarlo, juzgarlo y sancionarlo con 1, 2, 3, 4 años de prisión. Allá les cortan la mano. Ya es cada cultura, las leyes que ellos tienen. Y eso es también parte de la libertad de las naciones, que ellos decidan qué leyes van a tener internamente. ¿Ok? Bien, en lo social las relaciones humanas se han fortalecido, han podido superar diversas limitaciones. En lo tecnológico usted puede comunicarse con alguien de Argentina, alguien de México. Yo tengo una amiga en Perú, que cuando hubo hace poco un problema en Perú, yo le escribí a ver qué había pasado, si estaba bien. Tengo un amigo en Argentina, tengo una amiga en Canadá, y uno puede comunicar. Es increíble cómo uno por YouTube se puede comunicar y puede conversar. Tengo un mejor amigo que se lo han podido conmigo, está en México, pero en Estados Unidos, en Tampa. Y cada mes, cada 15 días me está llamando y estamos conversando. Es increíble la forma en que uno tiene para poder comunicarse y estar conectado en la parte social con sus amigos. Así estén en otro lado, así estén en otro país. E inclusive ahora, más que nada en esta pandemia, estando en Guayaquil mismo, comunicarse con los amigos o las amigas, porque no podíamos salir. O esta misma clase, o la misma si no hubiera sido por la tecnología, no hubieran ustedes podido seguir su carrera. Ustedes están en primero, pero ya cuando empezamos la pandemia, en 2020, ya ahorita esos alumnos están en cuarto semestre. Porque llevamos 4 semestres de pandemia virtual. Y gracias a la tecnología se ha podido avanzar. Algunos alumnos se han graduado. Y enhorabuena, que estaban en sus últimos semestres y lograron graduarse. Si no, hubiera tenido que esperar, y recién ahora en mayo, que si Dios mediante, Dios nos ayuda y ya se supera la pandemia, ya podemos ir a presencial. Recién ahí, imagínense, a tener 2 años de no tener clase, recién ahí volver a estudiar para ver si se gradúan. En el caso de ustedes, recién ahí para ingresar a la universidad. No hubieran podido hacer el pre cuando lo hicieron el semestre pasado. Recién estarían en mayo ingresando a nivelación. Entonces, sí nos ha ayudado definitivamente la tecnología en la parte social y en la parte de la educación. Eso es una de las ventajas de la globalización. Ahora las desventajas, bueno, entre otras, yo la pongo como primera, aunque no está aquí en esta diapositiva, la globalización en la parte de la delincuencia. Ya los delincuentes hacen lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasa en otros países, lo mismo que vemos hasta en las películas, ya los delincuentes lo hacen. Se ha globalizado, con los mismos carteles. Uno dice, no, es que la culpa es de que Correa que abrió las fronteras, la culpa es de que se quitó la base de Manta. Falso, porque Colombia tiene 9 bases militares de Estados Unidos y sigue siendo el principal productor y exportador de droga del mundo. México está al lado de Estados Unidos, sigue teniendo cárteles mexicanos de droga. Entonces, quitaron una base, que dicen que por eso es que hay droga, y en Colombia que hay 9, sigue habiendo droga. O sea, entonces hay una mentira ahí. La droga hay y existirá mientras haya consumo. ¿Quién es el principal consumidor de droga en el mundo? Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviera leyes más fuertes hacia el consumo, habría mucho menos producción de droga en el mundo. Sería mucho menos rentable. Si no hubiera, bueno, no digo que haya permisibilidad para que entre la droga, pero debería haber mejores controles y debería imponerse más restricciones para que no pueda ingresar la droga. Sin embargo, sigue habiendo droga. Entonces ahí hay que analizar que también la droga se globaliza en ellos, se comunican los delincuentes, se comunican los carteles. Que llegaron antes no había los carteles mexicanos acá. Bueno, claro, es que si hablamos hace 20, 30 años no había tanta droga, porque hace 20, 30 años simplemente había menos población. No habían crecido tanto los carteles en el mundo.
Si vieron la historia, la novela de Pablo Escobar, cuando él comenzó de básico, no había tanta droga en Colombia. Y él impulsó el desarrollo de la droga en Colombia. Le hizo grande. Se volvió el principal productor. Entonces, si tú me dices, no, yo te digo, hasta hace 50 años tampoco había droga. Entonces, y después de 10 años más habrá más droga. Después de 30 años habrá más droga. Porque eso va evolucionando. Pero no es culpa de que alguien pactó que lo va a pasar. Eso es política. Es culpa de la sociedad. La misma crisis social que los políticos, los partidos políticos no han podido solucionar el problema de la pobreza, de los problemas sociales de las personas, de que no hay un Estado que salve, que controle a los adolescentes, que no les da otras oportunidades, sino que se dedican a la droga. Es un problema social bien grande. Lo que pasa es que todo eso es gasto público, y eso se hace con dinero. Y el Estado tendría que ser, como ellos dicen, obeso, tendría que ser grueso, fuerte. Pero los que piensan que el Estado no puede ser obeso, no puede ser grueso y fuerte, tiene que ser flaco y de belucho, y que todo debe manejarlo la parte privada, entonces por eso tenemos estos problemas. Pérdida de la soberanía nacional. Finalmente, una de las desventajas de la importante globalización es que se pierde la soberanía. Sí, porque ya prácticamente las fronteras se reducen, se eliminan a nivel de comercio, a nivel de migración inclusive, y se pierde o se tiende a perder con esta globalización lo que significa la soberanía, ¿no? Inclusive hasta los valores, pérdida de la soberanía en valores. Por ejemplo, hay gente que aquí es ecuatoriana, pero tiene una bandera de Estados Unidos en su cuarto. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, o puede tener una bandera de Rusia, o tiene una bandera de México, o de Colombia, y siendo ecuatoriano, porque no hay coherencia a veces. Y a veces con esta globalización nos gusta tanto un país, nos gusta tanto una tendencia, que cogemos y perdemos un poco la identidad y perdemos la soberanía nacional. Fuga económica, otra de las ventajas de la globalización es la fuga económica de las empresas. Las empresas fugan y van a otros países donde es más barata la mano de obra, o también los famosos paraísos fiscales. Empresas que sacan su dinero a paraísos fiscales para evadir impuestos. Y eso es producto también en la parte negativa de lo que es la globalización. No, es que es mi dinero, y sin mi dinero yo puedo hacer lo que sea. Sí y no. Porque si tú sacas tu dinero, estás estafando al país porque estás evadiendo impuestos. Y afecta las obras para el país. Pero es que es mi dinero. Sí, pero es tu responsabilidad pagar impuestos y ahí ya llévate tu dinero. Porque en dolarización el dinero no debería estar afuera. No debería estar en bancos de Panamá, no debería estar en offshore. Debería estar en Ecuador generando trabajo. Tanto que hablan algunos de la inversión extranjera para que se produzca. Pero la inversión local, si tienes tu dinero, tienes 2 millones, 3 millones de dólares en Panamá, estás financiando a Panamá y perjudicando a tu país de que se genere empleo con esa plata. ¿Por qué no traes tu dinero acá y fundas más empresas o empiezas a prestar para que la economía se reactive? La gente no analiza eso, cree que todo es inversión extranjera, también inversión local. Le voy a poner un ejemplo que lo ponía siempre en economía. Samuel Pazmiño, vamos a suponer que ya tiene 65 años y se jubila, y le dan $100.000 de la jubilación. Entonces Samuel Pazmiño es ecuatoriano. Samuel Pazmiño se decide ponerse un negocio, va a ponerse un colegio, una escuela y colegio. Entonces Samuel Pazmiño con esos $100.000 empieza a comprar un terrenito, o compra una casa, va a poner ahí la infraestructura, al lado de un terreno con la cancha, va a comprar Infocus, va a comprar pizarrones, va a comprar bancas, va a comprar computadoras para el centro de cómputo del colegio, de la escuela, va a comprar algunas cosas. Y eso es inversión, pero es inversión local porque Samuel Pazmiño es ecuatoriano. Y esa inversión, ¿no?, genera empleo, porque el que vende cemento vende más cemento, el que vende arena vende más arena, el que vende computadoras vende más computadoras. Si vende más computadoras, contrata más personas para poder vender las computadoras. El que construyó y puso los pizarrones vende más y va a contratar más gente. Hay un efecto multiplicador de la inversión porque Samuel Pazmiño se puso una escuela. Eso es inversión nacional. Y eso es cuando Samuel Pazmiño, si Samuel Pazmiño es ecuatoriano, pero no es patriota, coge y saca su dinero y lo pone en Panamá y lo pone a ganar intereses en Panamá.
Entonces Samuel Pazmiño no puso la escuela, sino que puso el dinero en Panamá. Samuel Pazmiño es su dinero, puede ser lo que sea, pero no está siendo consecuente con el país. Samuel Pazmiño no quiere al Ecuador y pone su dinero en Panamá, pone su dinero en Estados Unidos, pone su dinero en España. ¿Está perjudicando al Ecuador? Claro que lo está perjudicando porque no compró la escuela, no compró el terreno, no compró los pizarrones, no compró las computadoras, entonces las computadoras no vendió más. Hay menos generación de empleo, porque Samuel Pazmiño puso su dinero en paraísos fiscales. Y aparte, como lo puso en paraísos fiscales, no pagó impuestos. Y el Estado tuvo menos plata para hacer obras. Ese es el problema de que Samuel Pazmiño no haya invertido en su país. ¿Sí ven el ejemplo? Ahora vamos a suponer que Samuel Pazmiño no es ecuatoriano, Samuel Pazmiño es un futbolista, yo soy arquero, un arquero que vino acá, que es argentino, y que obviamente ahorró con todos los contratos y tiene $100.000. Entonces Samuel Pazmiño viene y se pone a la escuela, o se pone una parrillada, o se pone una farmacéutica, o sea, distribuidora farmacéutica, o se pone una farmacia. Vamos a suponer que Samuel Pazmiño se pone a la escuela, pero Samuel Pazmiño es argentino. Samuel Pazmiño trajo el dinero de Argentina para acá. Por lo tanto, es una inversión extranjera. Samuel Pazmiño compra computadoras, compra el edificio, construye, compra cemento, arena, piedra, compra bancas, compra pizarrones. Entonces, el que hace pizarrón vende más, el vende computadoras vende más computadoras, hay más generación de empleo. Hay un efecto multiplicador de la inversión extranjera. Excelente que Samuel Pazmiño haya llegado de Argentina a invertir en Ecuador. Esa es la inversión extranjera. Es lo mismo que el Samuel Pazmiño ecuatoriano, exactamente lo mismo. Solamente que Samuel Pazmiño, si es argentino y viene para acá, se llama inversión extranjera porque el dinero viene de afuera. Samuel Pazmiño es ecuatoriano y no se lo lleva a paraísos fiscales el dinero, sino que lo invierte aquí en la escuela, es inversión local, inversión ecuatoriana. También efecto multiplicador, un efecto positivo para la economía. Si ven la diferencia entre inversión extranjera e inversión, las dos inversiones son buenas, por supuesto. Tan bueno es que Samuel Pazmiño, siendo ecuatoriano, aquí mismo invierte en su país, y también es igual de bueno que Samuel Pazmiño, siendo argentino, traiga el dinero para acá a invertir y genera empleo y trabajo. ¿Por qué? Porque Samuel Pazmiño, sea ecuatoriano o sea argentino, va a contratar profesores, va a contratar conserjes, va a contratar guardias de seguridad, va a contratar un sinnúmero de servicios, internet, etcétera, para poner la escuela. Y encima hay una escuela que va a beneficiar a la gente. Puede ser, si es privada, puede ser para clase media, para clase pobre o clase alta, pero va a haber más empleo. Pero hay una tercera inversión. Samuel Pazmiño, si es ecuatoriano o es extranjero, pero Samuel Pazmiño es gobierno. Ahora la escuela no la va a hacer Samuel Pazmiño ecuatoriano, Samuel Pazmiño, o sea, ecuatoriano privado, o Samuel Pazmiño argentino. Lo va a hacer Estado. Si el Estado ecuatoriano hace la escuela, el Estado va a sacar ese dinero ¿de dónde? De los impuestos a los ricos. Y si Samuel Pazmiño Estado pone la escuela, si el Estado hace la escuela, también va a comprar pizarrones, va a comprar bancas, va a comprar computadores, va a comprar terrenos, va a comprar arena, piedra. Y entonces el que vende arena vende más, el que vende cemento vende más, el que vende computadoras vende más computadoras y tiene más personal y va a generar más empleo. Y obviamente el Estado va a contratar más profesores, más conserjes, más guardias de seguridad para la escuela. Profesores de gimnasia van a trabajar más porque va a tener más trabajo. Hay un efecto multiplicador de inversión, pero en este caso ya no es inversión privada, es inversión pública. ¿Sí ven la diferencia entre este tipo de inversión? ¿Las tres son buenas? Por supuesto. Pero cuando no hay inversión estatal, porque la inversión estatal, ¿por qué no le gusta a algunos? Porque se hace con los impuestos. Y como no les gusta pagar impuestos, o como hay mucha gente que tiene offshore, el dinero en el país fiscal, simplemente pues no se invierte en escuelas. Y por eso pues no tenemos escuelas, no hay carreteras, no hay hospitales, y no hay un poco de obra, porque no les interesa que haya obra pública. ¿Estamos? Ya, entonces eso es una pequeña explicación de lo que es en la parte de la inversión. Ahora, ¿por qué se considera fuga económica? Porque es la desventaja de la globalización, que ya tú vienes y dices, bueno,
Samuel Pamiño dice, aquí Ecuador hay mucha delincuencia, aquí no se puede invertir, mejor saco mi dinero a paraísos fiscales y gano el interés. Uno. O dos, bueno, yo, Samuel Pamiño, soy ecuatoriano, pero conozco por internet en Colombia, me gusta mucho una ciudad de Colombia, voy a poner la escuela allá. O me gusta Argentina, voy a poner Argentina, o me gusta México, la pongo en México. Invierto en otro país. O pongo la escuela en Panamá, invierto en Panamá. Si pongo en Panamá, pongo en México, pongo en Colombia el dinero y hago la escuela, voy a generar y contratar colombianos, voy a generar y contratar peruanos, voy a generar y contratar panameños, voy a generar y contratar mexicanos y no ecuatorianos. Entonces, ¿qué tiene malo que Samuel Pamiño ponga su dinero en México? Bueno, es su dinero, pero no está generando empleo. Si Samuel Pamiño quiere ser candidato a alcalde, yo no voy a votar por él, porque ni siquiera confía en su propio país. Eso es lo malo de esta fuga de capitales de la parte económica. Muchos grupos económicos de microempresariados, supermax, esos empresarios tienen su dinero que han sacado de su trabajo honesto, se puede decir, sacan el dinero fuera del país. Cuando sacan fuera del país, perjudican al país. Así mismo tiene que haber peruanos que sacan el dinero de Perú, hay argentinos que sacan el dinero de Argentina y lo ponen en paraísos fiscales. Por eso son tan famosos los paraísos fiscales. ¿Para qué un paraíso fiscal? Para evadir impuestos. ¿Cómo evadir impuestos? Pues ya como ya no tengo el dinero aquí en Ecuador, lo tengo en otro lado que no cobran impuestos, por eso se llama paraíso fiscal. Ya, pues yo no pago en Ecuador, aunque vive en Ecuador. Y tengo el dinero en Panamá y no pago en Panamá tampoco interés. Entonces yo me ahorro. Sí, pero perjudico ¿a quién? A Ecuador. A mi país. Porque no está generando los impuestos para pagar al país. Y aparte no tengo el dinero produciendo, creando escuelas, creando colegios, creando hospitales, creando UPC, creando obras para el pueblo. ¿Sí me explico? Es que imagínense, Samuel Pamiño se jubiló y con esos 100.000 no pone la escuela. Entonces hay profesores que no fueron contratados porque Samuel Pamiño no se puso la escuela. Hay conserjes que no fueron contratados, que no tienen empleo porque no se puso. Entonces la inversión genera empleo. Entonces cuando un gobierno no haga obras, sepan que no va a haber generación de empleo. No hay forma que genere empleo si no hace obras. Es que se ha recuperado la... Sí, se puede recuperar porque la misma gente, obviamente, si tuviste problemas en el 2020 por la pandemia y ya estamos aparentemente recuperando, ya ellos que cerraron sus negocios los vuelven a abrir. Y se empiezan a recuperar paulatinamente los empleos, porque la economía se empieza a reactivar de nuevo. Pero no significa que el gobierno o los gobiernos estén generando más o mejores condiciones de empleo. Entonces, yo creo que debe hacerse un trípode. Si las tres inversiones son buenas, los gobiernos deben buscar las tres. Deben buscar la inversión local, que el ecuatoriano invierta y haga sus propias empresas, sus propios negocios. Debe generarse que Samuel Pamiño, ecuatoriano, haga su colegio. El gobierno debe generar que Samuel Pamiño, argentino, traiga el dinero. Samuel Pamiño, español, traiga el dinero para acá. O el Estado, que el Estado también haga la escuela. Entonces, si los tres hacemos escuela, hay tres escuelas. Entonces, hay 3 centros de cómputo, o 6, si tiene 2 cada uno. Y los que hacen computadoras, venden computadoras, venden más. Se contratan más albañiles, se contratan más conserjes, se contrata más personal. Hay más empleo en la economía, por supuesto. Entonces, las 3 inversiones son las adecuadas, las que deberíamos luchar porque se den. Pero hay gente que defiende que los ricos saquen su dinero a paraísos fiscales. Es increíble. Hay gente que es atacón. Hay gente que defiende que está bien porque es su dinero. Porque lo vieron en televisión, alguien lo dijo por ahí. No está bien que pongan su dinero en paraísos fiscales. Porque no están ayudando al país. Peor si son políticos. Bien, vamos a la transnacionalización y el coloniaje cultural. La transnacionalización, es un efecto de la globalización que influye directamente en todos los estados del mundo. Una nación ya no puede desarrollarse sin establecer relaciones de tipo económico, político o social con otra nación. Sí. Algunos han criticado, por ejemplo, a México porque
se mantiene de no sancionar a Rusia. Pues si tengo negocios con Rusia, ¿cómo me voy a poner a sancionar? Que con cualquier país del mundo. Ah, que tú eres socialista y te cae mal Estados Unidos. ¿Quién dice? Si es de negociar con ellos, vamos, negociemos. Si es de viajar y conocer allá, vamos, vayamos a conocer. El problema es no dejarse influenciar ni no dejarse imponer condiciones negativas para el país. De ahí negociar con cualquiera, con China, porque la gente se caga, ah, es que los chinos, estamos vendidos los chinos. Y ahora este gobierno sigue trabajando con los chinos. Porque el problema no es el país. El problema es las condiciones que nos ofrezca. Si nos ofrece buenas condiciones, vamos. Si nos ofrece malas condiciones, pues no vamos. Y no se hace. No porque sean chinos, no porque sean de Chile, no porque sean de Marruecos, no porque sean de cualquier país. No porque sean de Ucrania. No importa el país. Sino que uno tiene que ser, por eso se llama libre comercio. Usted tiene que comerciar y negociar con cualquiera, indiferentemente de la ideología. Bien, vamos a la parte de las desventajas rápidamente. Ah, no, ya pasé eso. Vamos a la ciudadanía universal, con esto cerramos. La ciudadanía universal no es un concepto nuevo, ha sido trabajado y aceptado en el ámbito internacional. Los derechos humanos deben incluir el derecho básico de la ciudadanía a actualmente, del derecho a no ser privado de su nacionalidad. ¿Qué es la ciudadanía universal? Tú eres ciudadano del mundo, todos somos ciudadanos del mundo. Y por ende deberíamos ir a México sin visa, a Estados Unidos sin visa. De hecho, usted en Sudamérica puede ir a Argentina sin visa, que va nomás con su pasaporte. A Perú puede ir con la cédula, ni siquiera pasaporte lo obligan, porque es parte del pacto andino, la comunidad andina. Y usted, obviamente, por ser de la comunidad andina, usted puede ir a Venezuela con la cédula, sin pasaporte. Usted puede ir a Colombia sin pasaporte. Yo viajé a esos países y usé pasaporte porque, bueno, si lo tengo, pues ¿para qué lo voy a dejar? Pero yo me acuerdo cuando fui a Perú, entre las 2 o 3 veces que estaba en Perú, veía que la gente estaba con la cédula. Yo me acuerdo, no, pues sí, pues por el pacto andino. Le pregunto de todas maneras al jefe que estaba ahí de migración, sí me dice, pueden entrar nomás con la cédula. Ahí yo tengo mi pasaporte, séllemelo nomás, porque es importante que te sellen el pasaporte para que quede una constancia de que tú has ingresado. Ya, eso es porque uno es ciudadano del mundo, ciudadano del pacto andino. Uno puede ir con la cédula. Pero si uno quiere ir a Brasil con pasaporte, quiere ir a Chile con pasaporte, quiere ir a Argentina con pasaporte, quiere ir a México con pasaporte. Pero ahora ha aumentado, aparte de pasaporte, ir a México con visa. La visa ya es algo que no te reconoce que sea ciudadano universal. Que te está condicionando para que, ¿por qué? Porque la mayoría de gente pasa por México para ir a Estados Unidos. Entonces, por eso te ponen visa, para tú asegurarse ellos de que tú vas a regresar, de que vas por turismo y no vas solamente a tratar de pasar por la frontera americana hacia Estados Unidos. Por eso que te ponen visa, para controlar la migración. Lo mismo pasa por la Unión Europea. Te ponen la visa para que tú tengas que obligadamente certificar que solo vas o que tienes la capacidad económica para ir, para regresar, vas por turismo y no vas a quedarte viviendo en ese país. ¿Ok? Eso básicamente con la ciudadanía universal. ¿Alguna pregunta, niños? Ya es casi la 1, niños. A ver, préndame la cámara que se me fueron a almorzar y yo hablando y hablando y hablando. Jocelyn Arroyo, prende la cámara. Romina Canto, prende la cámara. John Ortiz, prende la cámara. Ya, recién lo veo ahí. A ver, Jocelyn Arroyo, ¿está o ya se me fugó? Sí, estoy aquí, pero es que tengo problemas con la cámara. Ya, cuénteme, Jocelyn, el tema que tratamos hoy día. ¿Cuál cree que sea el factor que más le gusta a usted de la globalización, el positivo? El factor positivo que usted le vea a los que mencionamos y cualquier otro factor que usted le vea de positivo a la globalización. Cuénteme rapidito que estamos a 5 minutos de la 1. Jocelyn. Jocelyn, no. A ver, Romina, cuénteme lo mismo. ¿Qué factor positivo le ve a la globalización?
Pues el turismo, el hecho de que personas pueden conocer nuestros países o sea, y aportar a los comerciantes, por ejemplo, les compran cosas, los turistas compran algún recuerdo de que prueban la comida de acá. Claro, es tan fácil ahora por el internet revisar los países que se vuelve mucho más sencillo conocer los lugares que uno va a visitar. Es increíble, ¿no? Es increíble. Muy bien. Sí, yo también considero que la globalización en el aspecto del turismo ha ayudado y se ha desarrollado de notable manera. Mucho, mucho mejor. Muy bien. Gracias. Miren, estuve viendo el otro día, que estoy pensando en hacer un viaje, y estaba viendo en YouTube. Por ahí me apareció, estoy pensando en hacer un viaje, pero al Caribe. Pero entre todas las cosas aparecen unos videos de Luisito Comunica. Y entre algunos videos había unos videos del Caribe, pero veo un video que decía Chernobyl. Me quedé. A ver, hice clic y resulta que él ha visitado Chernobyl. Hay dos videos, primera parte y segunda parte. Vi el de primera parte, de no darle segunda. Es interesante y conocí cómo está la situación de esa ciudad o de ese territorio, ¿no? Es interesante que inclusive que donde explotó el reactor no es Chernobyl, Chernobyl es el pueblo de al lado. Pero a la planta le llamaron planta de Chernobyl, ¿no? Que al lado de Chernobyl hicieron un pequeño pueblo, una pequeña ciudad para la planta. Pero la ciudad como tal de Chernobyl está más allá y sí está habitada. La que no está habitada es la que está justo junto a la planta. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero es interesante cómo yo puedo hacer turismo. No he ido, está en Ucrania y ahora con la guerra peor, pero si alguna vez puedo viajar y conocer, increíble. Pero ya conocí por medio de el YouTube. No, no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Pero hay sitios que no puedes viajar o es muy costoso viajar. Un viaje a Europa no te deja costar unos $3,000, $4,000 y solito. Entonces, si tú puedes conocer de otros medios, pues hágalo. Entonces, el turismo, sí, la globalización nos ha ayudado un millón y más que nada el internet. Muy bien. Vamos con... Ya llegó Jocelyn Arroz. Ah, no, Jocelyn no podía contestar. Vamos con... Sí, profe, es que se me fue justamente... dígame la parte contraria, la parte negativa, una parte negativa que vea la globalización. ¿Sí me escuchó? Sí, dele. La parte negativa de la globalización. Apúrese que nos queda un minuto. No, vamos con Anchunda Samuel, tocayo. Dígame, profe. La parte negativa que le vea la globalización. La uniformidad cultural y la desigualdad económica, profe. La desigualdad económica, ¿no? Sí, porque creo que no lo toqué mucho. El hecho de la desigualdad económica da para que sea, en la globalización, sea grande esa desigualdad. Porque la gente se vuelve mucho más elitista, mucho más egoísta. Y lo que vende esta globalización es consumo. Sí, hay ciertos beneficios, por supuesto, de comercio. Pero si tú no estás en la capacidad o no tienes las mismas oportunidades, aumenta esa brecha entre ricos y pobres. Y también la pobreza se globaliza, ¿no? Y ya lo vemos aparentemente como normal. Hay ciertos países que esconden la pobreza. Yo los invito, yo estuve justo viendo, no ahorita, fue el año pasado, fue por diciembre que estuve viendo un video de los pobres en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pobres. Que no lo presenten, que lo escondan y no lo digan, pero hay pobres. Claro, no son los mismos pobres que aquí. Aquí somos más pobres o más paupérrimos. Pero realmente hay pobreza. En todos los modelos hay pobreza. La diferencia es cuál modelo trata o qué país trata de sacar a sus ciudadanos de la pobreza lo mejor posible que pueda. Buscar la igualdad es un ideal, pero no siempre se da. Siempre va a haber esa desigualdad, lamentablemente. Muy bien, buen ejemplo de la parte negativa de la globalización. Bien, vamos a cerrar ahí porque ya es la 1 y tienen que ir a almorzar. Tenemos que ir a almorzar. Y tengo también otra clase. Niños, un placer. Tengan una linda tarde. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Linda semana. Nos vemos al repaso de la próxima semana. Un abrazo.